Dios los bendiga. Amén. Qué lindo es adorar a Dios, hermano. Amén. Se me hace muy especial los viernes porque el servicio es en las altas horas de la noche, ¿verdad? Ahí es donde los que aman el dormir temprano se esfuerzan para estar aquí. Y eso es gratificante delante de nuestro Dios. Amén, hermanos. Yo me gozo mucho alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, hermanos, porque para eso fuimos creados. ¿Cuántos sabían que para eso fuimos creados, hermanos? Nosotros no fuimos creados para estar durmiendo. No fuimos creados para padecer enfermedades. Aquí en la iglesia hay muchos. No fuimos creados para enfermedades de pecado también, sino que Dios nos hizo limpios, puros y santos y perfectos. Ya lo vamos a ver, hermanos. Primero voy a comenzar diciendo gracias a Dios, gracias a nuestro Padre Dios, que nos permite estar en este lugar para alabar y glorificar su santo nombre. Amén, aleluya. Hermano, agradecer a nuestro pastor por la oportunidad, por la bendición que nos da de poder compartir la palabra con todos y cada uno de ustedes. Porque esto no es palabra de hombre, hermano, esto es palabra de Dios. Yo les voy a pedir que pongan atención no al hombre, sino a la palabra de Dios, hermano, porque la palabra de Dios es muy especial para nosotros. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, les pido que abran sus Biblias en el libro de Colosenses 3:12. Cuando ya lo tengan, se ponen de pie, hermano, a la reverencia, por reverencia a la palabra de Dios, y lo vamos a leer. Hay un tema, hermano, que yo le puse, es en el Colosenses 3:12. El tema se va a llamar, hermanos, la vestimenta del discipulado. Quizás lo han oído aquí mismo, en algún otro lado lo han oído. Muchos mensajes, hermanos, son repetitivos. Dios sabe por qué son repetitivos, ¿verdad? Lo hemos escuchado una y otra vez. Y hoy una vez más lo vamos a oír, hermano, porque es palabra de Dios. Lo he puesto la vestimenta del discípulo de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de esto, hermano, lo voy a hacer en 3 frases. La perfección, la imperfección y la regeneración. Y como último, la vida eterna. Amén, hermanos. La perfección, la imperfección y la regeneración. Y como fin de ellos, la vida eterna. Vamos con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, vamos a poder, hermanos, a dar a conocer esta palabra para nuestro conocimiento y crecimiento espiritual, para honra y gloria de nuestro Dios. Amén, hermanos. La palabra de Dios se lee así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Vamos a leer del 12 del 12 al 14. Dice la palabra de Dios así, juntos, hermanos: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén, hermanos. Cierre sus ojos y vamos a elevar una oración. Oremos, hermanos, para que Dios nos dé la palabra en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Bendito y soberano Dios, que vives y reinas para siempre, Señor. Venimos agradecidos, Padre bendito, porque nos concede la vida, Señor, nos concede la salud y la dicha, Señor, de estar en este lugar para presentar tu palabra, bendito Dios. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, redarguyendo en el corazón de cada oyente, de cada miembro, de cada iglesia, Padre bendito. Y que esta palabra, Señor, haga, Señor Dios mío, los cambios, Padre bendito, que necesitamos como hijos amados tuyos, Señor. Que, Padre bendito, esta palabra, Señor, nos eleve, Dios mío, nos cambie, bendito Dios.
a los que con propósito hemos sido llamados, Señor, para estar en tu presencia, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Dios mío, que abras el entendimiento de cada uno de tus siervos y tus siervas, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre bendito, para que podamos entender tu palabra, oh bendito Rey, y así también ponerla por obra, Dios mío, porque Dios, bendito Dios, usted, Dios mío, no se agrada del que habla, no se agrada del que dice, sino del que hace la voluntad del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén, aleluya. Tome asiento, hermanos. Te voy a pedir atención, hermanos, a la palabra de Dios. No quiero decir que no se puede. Podemos, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Amén, hermanos. Antes que vayamos, hermanos, a entrar en este tema, como les dije, lo voy a hacer en tres maneras. Lo que es la perfección, la imperfección y la regeneración. Amén, hermanos, que para eso mantengan su Biblia abierta en Colosenses, hermanos, pero vamos a ir al libro de Génesis 1:16. A ver, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, vamos a alimentarnos en esta noche. En el libro de Génesis, hermano, 1:16. 1:16, hermanos, dice, vamos a ver, hermanos, cuál es el primer punto, la perfección. Cuando Dios hizo al hombre, hermanos, Dios lo hizo, dice en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. En el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo crió, varón, hembra, y hembra los crió, dice, ¿verdad, hermanos? Ok, hermanos, aquí dice la palabra, hermanos, ¿cómo es que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios? Leía una y otra vez la palabra de Dios. ¿Será que en el físico no somos idénticos a Dios en el físico? Hermanos, aunque en el físico no tenemos un parentesco sanguíneo con nuestro Dios, porque dice la palabra de Dios en Juan 4:23, si alguien me lo lee, le digo, hermanos, dice que el Señor es espíritu, entonces Él no es de carne ni de sangre, pero nosotros somos de carne y de sangre. Entonces vamos a ver, hermanos, cuál es el parentesco, la imagen y semejanza de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Dice alguien que me lea, hermanos, en Juan 4:23, 24. Juan 4:23. Ajá, capítulo 4, versículo 23 y 24. Dios dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Amén, hermano. Gracias, hermano. Hermanos, nosotros no tenemos un parentesco porque nosotros no nos parecemos a Dios en una imagen figurativa, pero sí tenemos la semejanza de Dios, hermano, lo que es el alma y el espíritu, dice la palabra de Dios. Cuando Dios comenzó a formar la creación, hermanos, como usted ya conoce, el libro de Génesis muy conocido, en el primer día, segundo día y así en el sexto día, dice la palabra que Él hizo a los animales primeramente, ¿verdad? Y al último hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Ahí estamos bien, hermanos, dice la palabra. Entonces, hermano, para los que quizás todavía piensan que venimos del ¿qué dice? La comparación del mono, del chango, nos comparan, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios hizo primero los animales y después hizo al hombre, hermanos. Entonces, no nos vamos a equivocar, hermanos. Entonces, cuando Dios terminó de hacer toda su obra, dice, vio que era bueno y lo llamó bueno, porque todo lo que hace Dios es bueno, hermano. No hay nada que Él haga que no esté bueno, y Él mismo lo llamó bueno. Entonces dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y dejó, hermanos, que como usted sabe, Dios dejó
que Adán pues, le pusiera el nombre a todos los animales, ¿verdad? Lo dejó bajo la sujeción de él, bajo la autoridad del hombre, dejó Dios el resto de la creación para que lo señoree, para que lo gobierne. Para eso fuimos criados, hermanos. Dios nos ha hecho tan perfecto, nos ha hecho limpio, nos ha hecho puro y nos ha hecho santos, porque es de la identidad que tenemos con nuestro Dios. Amén, hermanos. Y es por eso que la palabra nos invita a que practiquemos la santidad y que seamos perfectos también. Para muchos no podemos ser perfectos, pero Dios dice, Dios le mandó a Abraham que sea perfecto. Como Dios nadie, pero como hijo podemos hacerlo, como hijos de Dios, hermanos. Dios nos hace la invitación, hermanos, de que lo imitemos. Al enemigo, el diablo, el adversario, quiso robar el trono de Dios y Dios no se lo permitió y fue expulsado de la presencia de Dios. Pero fíjese que a nosotros nos invita a Dios, hermanos, que lo imitemos, dice Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios como hijos amados, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, Dios nos hace la invitación y nos invita a que estemos a la diestra del Padre, hermanos. Dios hizo al hombre, hermanos, limpio, puro y santo. Dios lo hizo para que lo adorara. Y dice que Dios crió un huerto y ahí Dios puso al hombre en el medio del huerto. ¿Sabe lo que simboliza un huerto, hermano? Donde hay abundancia de alimento, que nada le iba a faltar al hombre, sino que todo lo tenía Dios, hermano, porque Dios es ordenado y es perfecto, hermano. Cuando Él lo puso, dice que en el huerto había muchos árboles de diferentes frutas. Al hombre no le iba a faltar nada, hermanos. Y que corrían 4 ríos del norte al sur, del este al oeste. ¿Qué le iba a faltar al hombre? El agua es la vida, hay alimento, hay de todo, hermanos. Así es, crió Dios, la perfección de Dios, así es, hermanos. Pero cuando Dios le manda al hombre diciéndole que de todo árbol podrás comer, pero que está en medio el árbol de la ciencia del bien y del mal, y del conocimiento del bien y del mal, no lo comerás, dice el Señor. Dios le prohibió al hombre, hermanos, y lo dejó a la voluntad de ellos, y Dios se fue. ¿Y qué hizo el hombre, hermano? ¿El hombre obedeció a Dios o desobedeció a Dios? Por cuanto el hombre desobedece a Dios, hermano, hay una consecuencia. Y la consecuencia es que fueron expulsados de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, aquí es donde hemos hablado ahorita un poco de la perfección. Ahorita entró la imperfección, hermanos, por causa del enemigo, por causa del diablo, del adversario, porque el hombre nació, como le digo, sano. ¿Qué quiere decir sano? Que el hombre no iba a padecer ni una enfermedad, que el hombre no iba a morir, el hombre iba a ser eterno sobre la faz de la tierra, hermanos. No iba a padecer enfermedades, dolencia, vejez y llegar a morir. El hombre ha sido hecho para que fuera eterno, hermanos. Pero cuando el enemigo, entró, imperfeccionó la obra de Dios. Porque entonces entró el pecado, entró de toda clase de pecado, hermano, que Pablo lo llama vicios, lo llama el apóstol Pablo. No solamente la droga, el alcohol, el cigarro. Hay diferentes pecados, hermanos, que entró cuando el diablo entró a imperfeccionar la obra de Dios. Así es, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pero, hermanos, estamos viendo ahora la imperfección que el enemigo lo hizo, hermano. El enemigo imperfeccionó lo que Dios había hecho bueno. ¿Sí? Si el hombre no hubiera obedecido al enemigo, hermano, nada de lo que ahorita existe, enfermedades, ahorita hay guerras, hay rumores de guerra, de todo hay, pero todo fue por la obra del enemigo. Dios le dijo al hombre que no comas de ese fruto, porque el día que lo comerás, morirás, le dice el Señor. Y llegó el enemigo y le dice, con que así te ha dicho, sabe Dios que el día que lo comas, no morirás, sino que serás como Dios. Dios le dijo, morirás. El enemigo le dijo, vivirás, le dice el enemigo. Se volvió en contra de Dios. Así es, hermanos. Hermanos, esa es la obra del enemigo, que imperfeccionó la obra de nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros, hermanos, Dios nos ha hecho tan lindo es la creación de Dios, hermanos, que
que si el hombre no se hubiera desviado o el hombre hubiera obedecido a Dios, hermano, dice que somos como ángeles de Dios. ¿Sí? Amén, hermanos. Amén. Ahorita, hermanos, experimentamos cuando oramos, cuando adoramos a nuestro Dios, hermano. Es lindo, es hermoso adorar a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Él es nuestro creador, Él nos hizo a nosotros, dice la palabra, y no nosotros a nosotros mismos, hermano. Entonces yo me siento feliz, hermano, me siento satisfecho cuando yo alabo y glorifico el nombre de Dios, porque digo, Dios me da la vida. Aún, hermano, si estuviera, gracias a Dios, si estuviéramos enfermos, estuviéramos en diferentes dificultades, hermanos, hay que adorar a Dios, hermanos, porque esa es la verdadera fe, hermano, que existe en el cristiano, hermano. Eso lo dijo un hombre de Dios, un hombre que usted lo conoce, el hermano Gille Ávila, que la verdadera fe, aunque le duela, aunque se venga arrastrando, pero usted alaba y glorifica el nombre de Dios, hermano. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando Dios terminó de hacer todo, Dios puso todo esto a la voluntad del hombre, le puso el nombre, le puso para que el hombre gobernara sobre ellos. Pero estamos hablando ahorita cuando entró el enemigo, hermano, todo se desordenó. Entonces, hermano, ahorita entró toda clase de vicio, entró en la vida de cada uno de nosotros, y ese siempre va a permanecer, hermano, pero nosotros no le vamos a dar lugar al enemigo, hermanos, porque eso era lo que practicábamos antes. Pero ahora, hermano, vamos a entrar en la regeneración, hermanos. Sí, en la perfección, en la imperfección. Sigamos un poco en la imperfección, hermanos. Ahora vamos a regresar, hermanos, en el libro de Colosenses 3. Amén, hermanos. En Colosenses 3, hermanos, dice la palabra de Dios. Antes de entrar en el tema, hermano, vamos a ir al Colosenses 3:5 para que veamos unas cuantas referencias que el apóstol Pablo habla, hermanos, antes que entremos en el tema que es la vestimenta del discipulado. Dice la palabra de Dios así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal en vosotros, hermano, es la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría delante de Dios, hermanos. Cuando entró el enemigo, todo esto entró en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Hace poco un compañero me dice, pero si Adán pecó, ¿qué culpa tenemos nosotros? Dice, ¿verdad? Que nos andan calumniando, dice, con el pecado que el hombre cometió, que no lo hicimos nosotros. Bueno, pero por cuanto porque ellos son los que fueron los primeros, los seres humanos que existieron, y de ahí venimos, pero el hombre decía que él no se identificaba con ese pecado porque él no lo cometió. Le digo, pero ¿cómo andas delante de Dios? Pues él anda como practicando el pecado, hermanos. Entonces somos de esa generación, esa creación, hermanos. Le hablé un poco de la palabra de Dios. Bueno, dice la palabra, hermanos, que tenemos que hacer morir toda esta clase de pecado. En el 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿quién, hermano? O sea que no es para todos, es para los hijos de la desobediencia. ¿Por cuál razón? Por practicar el pecado, ¿verdad? Por eso viene la ira de Dios. En el 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellos. Aquí nos recuerda el apóstol Pablo, le recuerda a los colosenses, y a nosotros también, hermanos, nos recuerda que este es un pasado que teníamos anteriormente, pero que en la actualidad, hermano, eso ya no debería de existir. Aunque siempre decimos, hermano, que el pecado no muere, pero nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado. Lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos 8.
perdón, en el libro de Romanos 6:12, Pablo lo dice, que nos consideremos muertos al pecado, porque el pecado siempre va a permanecer, pero nosotros no debemos. Practicábamos el pecado antes, hermanos, pero en la actualidad no podemos más, por cuanto ya somos seguidores de Jesús. El discípulo es un seguidor de Jesús, el cristiano es un seguidor de Jesús. Y no, amén. Dice la palabra en el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Cuando dice Pablo, pero ahora, quiere decir que había más. Había otro que decía Pablo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Leámoslo, hermano. La ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pablo nos recuerda, hermano, Pablo nos dice también a nosotros, hermanos, que si nosotros practicamos esto, es tiempo que dejemos de practicarlo, hermanos. Vamos a volver, vamos a regresar como Dios nos había hecho. Sí se puede, hermanos. ¿Cuántos creen que sí se puede, hermanos, volver? Amén, hermano. Dios lo había dicho, hermano, que es posible, porque si Él no lo hubiera dicho, no lo hubiéramos podido hacer. Pero sí se puede, hermano, regresar cuando usted pone ese deseo en las manos de Dios, hermano, pero que sea un deseo de corazón, que no sea un deseo de labios nomás. Porque muchas veces, hermanos, con los labios pedimos, pero con el corazón deseamos otras cosas. Entonces no se puede, hermanos, ¿verdad que no se puede? Que del corazón salga. Dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo pongo un ejemplo, hermanos. Yo siempre me he puesto como ejemplo porque no quiero decir a nadie en especial. Yo me pongo, hermanos, hace 2 años que estamos aquí, que llegamos, hermanos, ahí es donde Dios comienza a obrar en mi vida. Voy a ser breve en eso, hermanos. Dios comienza a obrar en mi vida, hermano. Antes de esos 2 años que llegamos aquí, hermano, vivíamos en tiempos de ignorancia. Conocíamos la palabra de Dios, pero no lo hacíamos, no lo practicábamos. Hubo un rato que dije, hermanos, que yo era un cristiano, como bien lo dice el pastor, un cristiano de temporada. Iba a la iglesia, si mal recuerdo, en un año fui 4 veces a la iglesia. 5 ni yo lo puedo creer, hermanos. Fui 4 veces a la iglesia, hermano, y me llegaba hasta el último. Y bueno, no había gozo, no había alegría en mí, hermanos. Pero cuando Dios, hermanos, y no es por nada, hermano, pero a través de este siervo de Dios, hermano, Dios ha hecho milagros en mi vida. A través de este siervo, hermanos, Dios ha hecho, no sé para cuántos de ustedes, hermanos, ha sido de bendición estar en este lugar, hermano. Definitivamente, hermano, aquí tenemos palabra, hermanos. No tenemos migajas, hermanos, sino tenemos comida, pero de la primera, hermano. Hay de aquel que no lo aprovecha, hermano. Cuando este siervo de Dios comienza a dar la palabra, lo hace tan entendido, hermanos, que ahí es donde comienza a redarguir la palabra, hermano. Porque te señala, te dice. He estado en otra iglesia, como le digo, aunque de lejos, hermanos, pero dan una palabra que no lo siente uno, no siente nada, no te señalan, no corrigen. Entonces no hay crecimiento, hermanos. Pero cuando Dios es la obra de Dios, es la voluntad de Dios, hermanos. Cuando Dios nos manda a este lugar, hermanos, el primer mensaje es que escuché. Qué lindo el mensaje, segundo y tercero, hermanos. Y estos mensajes los había oído anteriormente, pero no habían hecho efectos en mi vida, hermanos. La palabra no había redarguido en mi vida, en mi corazón. Pero cuando yo lo oigo, hermanos, lo hace tan entendido que me está hablando la palabra de Dios, hermanos. Y ahí es donde comienza, hermanos, la palabra de Dios a hacer rema en nuestros corazones, hacernos ver en qué condición estamos delante de Dios. Nos decimos que somos cristianos, pero de cristianos no teníamos nada. No tenía yo nada. En el trabajo, hermanos, muchos
muchos mensajes. Dios le ha hablado al hermano y me habla a mí. Nomás por vergüenza no levanto la mano para decirle: aquí estoy, pastor. ¿Cómo eres en el trabajo, hermano? Era de lo peor, hermano, en el trabajo con los compañeros. Y conociendo la palabra de Dios, les hablaba de la palabra de Dios, pero era como una blasfemia, hermano, porque entonces me revelaba yo. Me pusieron el nombre ahí que hasta cardenal me decían, el cardenal de Oaxaca, me decía un compañero. Pero el cardenal de Oaxaca de repente, cabal, hermano, como los cardenales mentirosos, hermanos, así éramos, hablábamos, porque tenía conocimiento. A mí me gusta leer mucho la palabra de Dios, hermanos, y sí hay palabra. Pero, hermanos, cuando llegamos aquí, la palabra nos comienza a enseñar, hermanos. La palabra comienza a conmovernos, hermanos, a despertarnos, hermano, a despertarme. Me comienza la palabra a despertarme a través de este siervo de Dios, hermano. Entonces, hermano, me di cuenta, hermanos, que el cristiano no solamente es un cristiano de nombre. El cristiano, el seguidor de Jesús, no solamente es un seguidor, hermano, sino es el que tiene que hacer la voluntad de nuestro Dios. Así es, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a seguir, hermanos. Dice la palabra en el 9. Vamos a seguir en el verso 9 del capítulo 3. Hay otra, dijo Pablo: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. ¿Con qué? Con sus hechos. Una palabra, hermano, que para muchos la mentira es algo pequeñito, lo quieren pasar de desapercibido, ¿verdad? Pero no, hermanos. ¿Qué argumento usó el enemigo para que el hombre pecara? ¿Qué argumento usó el enemigo contra Adán, hermanos? ¿Alguien sabe qué argumento usó? La mentira. Porque le dijo: si tú lo comes, vas a ser como Dios. Una mentira, hermano, que para muchos insignificante, pero no hay pecado pequeño ni grande, dice la palabra. Todo es pecado delante de Dios. Nos enseña, hermano, como hermanos de la fe, como hermanos en Cristo Jesús, no debemos de mentirnos unos a otros, hermanos. Debemos de amarnos, porque dice la palabra de Dios: habiéndoos despojado. Despojar es quitarse. Nos hemos quitado eso, hermano. Entonces no podemos volver a practicar el pecado, porque esto era nuestra condición anterior, no es de ahora, era anterior cuando andábamos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, en la nueva vida en Cristo Jesús, hermanos, no debe de existir eso, hermanos. Nosotros como hermanos debemos de amarnos con un amor como el amor de Dios. El amor de Dios es un amor inefable. ¿Quién sabe qué quiere decir amor inefable, hermano? Alguien que me dé un incondicional. ¿Algún otro, hermano? Otro nomás le doy oportunidad. Amén. El amor inefable de Dios, hermanos, es un amor que no se puede expresar en palabras. Ese es el amor inefable de Dios. Como si usted mira estas flores, usted comienza a imaginar cómo se hicieron. Nunca nos vamos a dar cuenta de cómo estas flores, cómo es que nacen, crecen y florean, ¿verdad? Así es el amor de Dios, inexplicable. Pero es demostrado en hechos. En hechos se demuestra el amor de Dios. Ese es el amor que tenemos que practicar, hermanos. No es el amor de decir que yo te amo, en el amor de Cristo, un abrazo, y como siempre dice, y cuando dan el primer paso comenzamos a hablar mal del hermano, ¿verdad? Hermanos, es el amor inefable de Dios que tenemos que practicar, hermanos. Ayudar a los que necesitan y orar por los que necesitan unos por otros. Un amor incondicional también, hermanos, que dice la palabra de Dios. El viejo hombre, hermano, éramos antes, la naturaleza humana, lo que practicábamos antes de que seamos conocidos por Dios y antes que nosotros recibiéramos a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dice en el 10, y vestidos, primero habla de un despojo, es quitarse. Y luego dice, y revestido del nuevo hombre. Hablando del nuevo hombre. ¿Cómo es revestirse del nuevo hombre?
el cual conforme a la imagen del que lo creó, estábamos hablando la imagen de Dios, ¿verdad? Estábamos hablando la imagen y semejanza de Dios. ¿De quién habla aquí? Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, va renovándose hasta el conocimiento, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todas las cosas. Amén, hermanos. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Ahora vamos a entrar, hermanos, en el tema que es la vestimenta del discipulado o del discípulo. Vamos a leerlo, hermanos. La palabra nos enseña aquí, hermanos, Pablo lo presenta como una vestimenta. Vestidos, pues, ¿como quién, hermanos? Como escogidos de Dios. No como llamados, sino como escogidos. ¿Qué quiere usted ser? ¿Quiere usted ser un llamado o un escogido? Un escogido. Es mucho mejor ser un escogido que un llamado, hermanos. ¿Sí? Hermanos, dice la palabra de Dios, como escogidos de Dios. Pero ¿cómo es un escogido de Dios, hermanos? Leámoslo. El escogido de Dios es santo y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre. Aquí vamos a entrar, hermanos. Es fácil reconocer a cada persona en qué trabajan. ¿Cómo reconoce usted a una persona en qué trabaja? ¿Cuál es lo primero que mira en la persona y dice usted, oh, ese trabaja en qué? En la vestimenta. Amén, hermanos. Vamos a poner un ejemplo. El bombero, fácil se reconoce el bombero, ¿verdad? Por lo, ¿cómo se llama? El traje, la linterna, lo que trae, las botas. Para que haga su trabajo bien, el bombero tiene que tener su vestimenta para que haga su trabajo bien. Si nosotros llegamos así como estamos vestidos, ¿usted cree que nos van a dejar hacer la obra del bombero? El que trabaja en el restaurante, yo soy del restaurante, trabajo en el restaurante, hermano, también tenemos la vestimenta. El doctor, la enfermera, como todos los hermanos se identifican por su vestimenta. Pero el cristiano no se conoce, no se reconoce o no lo podemos reconocer por la vestimenta que tiene. Estamos hablando de estos atuendos que tenemos, hermanos, de esta prenda que nosotros usamos. El cristiano no se, con esto no le digo que no se vista así como vienen, ni los varones ni las mujeres. Pero, hermanos, el cristiano no se identifica por eso como cristiano. Sí. Vamos a entrar a la vestimenta espiritual, dice la palabra de Dios. Hay otro personaje, hermanos, muy conocidos y en muchas iglesias ha entrado. El payaso, hermanos. Amén, hermanos. El payaso, hermano, pero el payaso se disfraza, ¿sí es cierto? El payaso se disfraza, ¿para qué? Para hacer reír a la gente, ¿sí? El payaso se disfraza porque el primer atuendo del payaso, la primera prenda es que se pone ¿cómo le podemos decir? Una ropa quizás extravagante o llamativo, que al verlo nomás entrar ya comienza el hombre a reír, porque esa es una obra del payaso, para hacer reír a la gente. El cristiano no tiene que usar una vestimenta para hacer reír a la gente, hermanos, ¿sí? Amén, hermanos. El payaso se pone esa ropa, se pone una peluca, se pone una nariz, amén, hermano Jesús, se pone una nariz para hacer reír a la gente. El payaso se conoce como el que le gusta causar, habla palabras deshonestas y hace, ¿cómo le puedo decir? Cosas buenas y cosas malas, porque está actuando porque es el payaso. El pueblo de Dios tiene que practicar nomás la verdad y no la mentira, hermanos. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la vestimenta del cristiano habla mucho de él, pero no es la vestimenta que nosotros llevamos, hermanos. Voy a regresar un poco aquí. El primer sentido
que el hombre es creado a imagen de Dios, es que el hombre, hermano, se manifiesta de que el hombre es capaz de conocer y amar, porque ese es el sentido que Dios le dio al hombre, amar y poder convivir con otras personas, y hablar y hacer cosas, hermanos. Esa es la identidad que Dios nos ha dado con él. Amén, hermanos. El hombre es capaz de relacionar con otras personas. El hombre tiene un honor especial delante de Dios, hermanos. Es por eso que el hombre es el único ser que es llamado a rendirle cuentas a Dios. Amén, hermanos. Nadie más va a dar cuentas a Dios de parte de nosotros. No va a ser ninguna clase de los animales, de las aves del cielo, ni el chango, ni el mono. Ellos no nos van a hablar por nosotros. Nosotros vamos a ser llamados para estar delante de Dios y dar cuenta. Dios le dio al hombre una bendición muy grande sobre el resto de la creación, hermanos, ¿sí? Y Dios dice, el hombre le dio conciencia, hablar y hacer. Son las cualidades que Dios le ha otorgado al hombre. Amén, hermanos. Amén. Adán le pone nombre a los animales. Dice la palabra de Dios, hermano, que los cristianos también tienen una vestimenta espiritual que hace diferente, que le hace diferente y que le ayuda a cumplir los propósitos de nuestro Dios para nuestra vida, con la vestimenta. Vamos a hablar de la vestimenta, hermano. No está hablando de un atuendo, no está hablando de una prenda. La vestimenta que tenemos que usar, hermano, se llama santos y amados. Tenemos que ser misericordiosos. Es una vestimenta, hermanos. No es físico, es espiritual. Eso es lo que es la vestimenta del cristiano. Cuando nosotros llevamos esta vestimenta, hermano, ahí es donde se identifica el cristiano, hermano. No por el saco, no por el chalequito que usa, no, hermano, sino él se conoce por su conducta, por su manera de tratar a los demás, por su hablar, por su caminar, hasta eso, por su caminar, hermano, se conoce el cristiano. De modo que los que no conocen a Dios, desde que lo miren, cómo habla, cómo se expresa, ya lo conocen, hermano. La vestimenta lo identifica, una vestimenta espiritual, hermano. No es, hermano, el mejor traje, el más caro, ¿no? Amén, así es. Eso se viste el payaso de eso, hermano, para hacer al hombre reír, hermano. No es una vestimenta, por más caro que sea, no te va a identificar como cristiano, hermano. Amén, hermanos. Entonces, estamos poniendo este personaje como un ejemplo, porque la Biblia nos habla, hermano, de una vestimenta, pero no nos habla de un disfraz. Amén, hermano. Se da cuenta que hay una diferencia entre lo que es un disfraz y una vestimenta. ¿Es cierto, hermano? El disfraz es para actuar, para hacer reír a la gente, pero nosotros no estamos para disfrazarnos, sino que nosotros nos enseña la palabra que tenemos que vestirnos un ejemplo, hermanos, que en Efesios 6:10 que habla de las armaduras. Aquí nos lleva el mensaje, hermanos, es largo, pero vamos a hacerlo de esta manera, hermanos. Nos habla de la vestidura, es lo mismo del ¿cómo se llama? En Efesios 6:10. Amén, hermanos. Y dice la palabra de Dios en el 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, está hablando la palabra de Dios claramente, hermanos. Si alguien nos ofende, nosotros como hijos de Dios, como conocedores y hacedores de la palabra de Dios, hermanos, tenemos que perdonar al hermano. El hermano que hace falta a otro hermano, la hermana que debería de pedirle a Dios, hermano, debe de pedirle a Dios que cambie su vida, que cambie su manera de hablar, su conducta, hermanos. Porque el actuar, hermano, en la iglesia no venimos a actuar, hermano. En la iglesia venimos a oír palabra y ponerla en práctica, hermano. Ese es el verdadero cristiano, hermano. Cuando llegamos al trabajo, el cristiano lo primero que hace es que Dios te bendiga, compañero, ¿cómo estás? ¿Verdad? El cristiano no va a llegar y comenzar con sus vulgaridades como yo era antes, hermanos.
Así, hermanos, hasta dónde tenía yo para hacer chistes, hermano. A ver, así, hasta dónde tenía un compañero, le dice, déjeme al cardenal que descanse cuando yo descanse también, pero cuando trabaje, déjalo, porque se me pasa el día rápido. Hermanos, el payaso, hermano, sí. La verdad es que así es, hermano, yo era. Por eso doy gracias a Dios. Porque en este lugar he venido. Era tremendo, hermanos. Quizás yo no fui a la droga, al alcohol, al cigarro, todas esas cosas, yo no fui eso, pero tenía yo algo más terrible, hermanos, porque eso se llaman vicios, hermanos. No solamente, como le digo, le puse 3 ejemplos ahí, los vicios, esos son los vicios, hermanos, que la palabra de Dios nos invita a que volvamos al primer amor. Sí, ¿sabe cuál es el primer amor, hermano? El primer amor es Jesús. Sí, amén. El primer amor dice que es la prioridad, hermano, por encima de cualquier ambición que el hombre desea tener, hermanos. Primeramente está Dios. Y después si es permitido, si Dios lo permite, pero primero en la presencia de Dios, amados hermanos. ¿Sí? Ese es el primer amor que Dios tuvo con el hombre en la creación, cuando el hombre fue creado, antes que el diablo imperfeccionara la perfección de Dios. Dice que al atardecer, dice, al aire fresco del día, dice que Dios llegaba y visitaba al hombre. ¿Sabían eso, hermanos? El hombre dice que oyó la voz de Dios que está en el huerto y se escondió. ¿Por qué el hombre se escondió, hermano? Porque el hombre había pecado. Y así muchos se esconden en la iglesia, hermano. Se van al más y después, y al rato ya no los mira uno, porque ya se fue. El hombre se escondió de la presencia de Dios porque había pecado. Pero el amor eterno de Dios con el hombre dice que al aire fresco del atardecer Dios llegaba a visitar al hombre. El primer amor que Dios tenía con el hombre, limpio, puro, santo y perfecto, sin mancha y sin arruga. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Dice que la vestimenta debemos de cuidar, la vestimenta, valorarla, incluso renovarla. Hay que renovar esa vestimenta cada día, hermano, porque le fallamos a Dios. Hermano, le fallamos a Dios, hay que ser honestos, hermano. Por más que queremos, pero Dios conoce, hermano, la intención del hombre. Porque Dios conoce, dice, el pensamiento del hombre. Cuando nosotros, hermanos, nos ponemos a la disposición de Dios, le entregamos nuestras cargas, nuestra ansiedad. Son espíritus inmundos, hermano. La ansiedad es un espíritu inmundo, hermanos. El estrés es un espíritu inmundo. Entonces, cuando nosotros lo ponemos, Dios dice, echa toda tu ansiedad sobre mí, dice el Señor. Y Él nos hace libres. Amén, hermanos. Pero hay que creerlo, hermanos, porque el cristiano está muy dado, hermano, a oír la palabra de Dios. El mensaje es lindo por un rato, pero no lo detiene. Es como el agua, hermanos, que va corriendo, nunca queda, hermano. La palabra de Dios, hermanos, tiene que quedar en nuestros corazones, hermanos. Y Dios es tan bueno es Dios, hermanos, que Dios puede hacer la obra. Lo que le pidamos, Él lo va a hacer, hermano. Sí, pero hay que creerlo, dice la palabra de Dios. En Mateo 7:24, donde dice, hermanos, que el que pide, ¿qué dice? Recibe. El que busca, y el que llama, debe pedir con el corazón, con fe, hermanos. Porque muchas veces, como le digo, pedimos, pero en realidad es otro el deseo del hombre. Es otro lo que el hombre quiere hacer con la boca, con los labios, que desea esto, pero su corazón no está ahí, hermano. Por eso Dios no hace cambios. Pero hermanos, cuando Dios conoce, porque Dios conoce, hermanos, Dios conoce, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, dice el Señor, para dar a cada uno según sus obras, dice la palabra de Dios, para dar a cada uno según lo que estamos esperando. ¿Qué está usted esperando al final de esta carrera, hermano? La vida eterna, hermano. Estamos esperando. Amén, hermano. Ya hablamos del amor inefable de nuestro Dios, hermanos. Y seguimos una vez más aquí en el 14, no lo hemos terminado. Dice la palabra de Dios: y sobre todas estas cosas
Vestidos, ¿de qué dice? De la armadura. De amor. Vaya. Amén. ¿Qué es el qué? Llegamos, hermanos, donde se está hablando del amor de Dios. Porque el amor de Dios nos vincula con Él directamente. Semejantes a Dios, hermanos. Ese es el amor que nos vincula con Dios, hermanos. Que practiquemos. ¿Cuál es el amor de Dios? Cuando nosotros habíamos caído en las garras del enemigo, cuando nosotros habíamos caído en las manos del enemigo, hermanos, habíamos sido expulsados de aquel huerto, habíamos caído en las redes del enemigo, hermanos. No estábamos en una cárcel física, pero sí estábamos en una cárcel de pecado, hermanos. Que cuando nosotros muriéramos, derechito a la condenación eterna. Pero en la regeneración que estaba yo hablando, hermanos, en la regeneración lo hizo Jesús, el Hijo de Dios. Nos rescató, nos restauró de donde habíamos caído por la desobediencia del hombre. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, pero esa regeneración no es automática. Como dicen que la salvación, ya tenemos la salvación, pero no es automática. Había un hombre en el pueblo, un hombre que conocía la palabra de Dios de principio a fin, que decía que la salvación ya lo tenéis, ya no tienes que hacer nada. Si usted va a la fiesta, no vaya a tomar. Si usted va a ir a ver al baile, nomás mire, haga presencia nomás, pero que no hagas, dice, no hagas lo que ellos hacen, pero mira lo que, no hay problema, dice, porque la salvación ya está, dice el hombre. Sí, amén. Hermanos, la salvación ya está dada. Amén. La palabra es correcta. Pero hay una manera de vivir, la nueva vida en Cristo Jesús. No porque vivamos así, hermanos, vamos a ser salvos, sino porque la salvación ya está. Pero esa es la manera que a Dios le agrada que vivamos. Amén, hermanos. Sí dice la palabra que hay una manera de vivir delante de nuestro Dios, hermanos, porque la salvación ya la tenemos, pero no es automática. Es lo mismo que esto, hermano. La regeneración, Jesús lo ha venido a hacer hace más de 2000 años. Él fue el amor eterno de Dios, hermanos. El primer amor que Dios mostró con nosotros, hermanos, que nos vino a rescatar con su sangre, con la sangre de su Hijo fuimos rescatados. Con la sangre de su Hijo fuimos redimidos. Pero ahora, hermanos, hay un llamado. Hermanos, pero ahora hay una invitación, la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en especial, hermanos, siempre hace una invitación a los cristianos, a los creyentes, a los discípulos de Dios. Hermanos, a que nos vistamos una vestimenta espiritual, hermanos. Y así, hermanos, cuando el hombre de afuera, los que no conocen, hermanos, por medio de nuestras actitudes, nuestros comportamientos, ellos creerán a Dios, hermanos. Porque demasiada gente, hermanos, vamos a un poco de reflexión, hermano. Demasiada gente vemos que se sienten desanimados. Se sienten desanimados al pretender buscar a Dios, ¿sí? Porque quizás conocen a alguien que dice ser cristiano, pero como cristiano no tiene nada, hermano. Entonces el hombre, el impío, quiere conocer a Dios. El impío quiere llegar, y va a donde está un cristiano para que le alimente, le da la palabra. Pero cuando mira su actitud de este hombre, quizás hasta peor que él, entonces dice, no, mejor, ¿para qué vamos a ir allá, hermano? Porque tiene un mal testimonio ese hombre. Hermanos, nosotros tenemos el testimonio del cristiano, tiene que ir tanto adelante, tanto así, hermano. El testimonio habla por nosotros. Amén. Antes de que nosotros hablemos, el testimonio ya habló de nosotros, hermano. Desde lejos se conoce, hermano. Acuérdense que no es por esto. Desde lejos nos conocemos, hermanos, conocen quiénes somos, hermanos. A Jesús, mire, el testimonio de Jesús
¿quién es ese hombre? Hemos oído hablar de él, decía la gente. La multitud dice, pero queremos verlo. Y de lejos venían para ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él tenía un testimonio, hermano, hermoso testimonio que tenía, de que hacía obras, hacía milagros, prodigios, sanaba a los enfermos, le daba vida al que está muerto, abría los ojos de los ciegos, los paralíticos caminaban, hermano. Testimonio, un hombre que se guardaba para su Padre, para nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermano. Debemos de seguir ese ejemplo, hermano. Él es el vivo ejemplo, hermano, que podemos seguir, no es hablando de Dios, Cuando el impío, hermano, trata de buscar a Dios y, como le digo, conoce, tal vez usted ha tenido alguna experiencia que alguien le dice, pero ¿será que ese hombre es cristiano si yo lo conozco? ¿Será que esa hermana es cristiana? Si viera lo que dice la hermana, si viera lo que dice ese hombre, entonces ahí dice, ¿a poco son? ¿Me entiende? No pueden creer esto, hermano, por la actitud que tenemos nosotros. Entonces la invitación es, hermanos, que cambiemos. Si yo no estuviera cambiando, hermano, si Dios no estuviera haciendo la obra en mi vida, yo no tomaría este lugar, hermano, porque juicio, dice la palabra de Dios, juicio acarreamos sobre nosotros mismos, hermanos. No puedo venir a decirles, dice la palabra, tú que enseñas a otros, no te enseñes a ti mismo. Entonces, hermanos, tomar este lugar, hermanos, es de, no es que sea de valiente, sino es de responsabilidad, hermanos, porque podemos decir cosas que ni nosotros mismos lo estamos haciendo. No, y Dios lo conoce, hermano. Dios conoce al hombre, Dios conoce su manera de vivir, su hablar y todo eso. No podemos engañarnos, hermano. Dios no puede ser engañado, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dice la palabra, amén, hermano. Denle palmas a nuestro Dios. Dice, porque conocen a alguien que se dice ser cristiano, pero que en realidad está disfrazado de seguidor, nomás está disfrazado. Acuérdense, el payaso, se disfraza el payaso, hermano, pero los hijos de Dios no pueden disfrazarse, sino deben de vestirse. Amén, hermanos. Dice, de seguidor de Jesús, y que su vida nada o poco demuestra o refleja la vestimenta espiritual. Un verdadero discípulo o seguidor de Jesús, hermano, queda fácilmente reconocido o lo refleja en su carácter, conducta, actitud y sobre todo con la relación con los demás. Amén, hermanos. En haciendo la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, Él no murmuraba de la gente, Él no criticaba a la gente, sino que Él daba a conocer las buenas nuevas del Evangelio a los impíos, al hombre, hermano. Dios le daba a conocer el propósito de nuestro Padre a la gente, hermanos. Entonces, hermanos, también nosotros, hermanos, tenemos que reflejar estas cualidades que Dios nos ha concedido, hermanos, para que aquellos que no conozcan a Dios, hermanos, digan, oh, verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Amén, hermano. Un buen cristiano, hermano, un buen discípulo, por medio de su testimonio se conoce. Voy a ser cortito, hermano. Había allá en el pueblo, años atrás, hermano, un hombre que visitaba, cuando llegó aquí en los Estados Unidos, aquí en la ciudad de Lomita, visitaba una pareja ahí, porque la pareja estaba pasando por situaciones de un matrimonio que iba a terminar porque no se entendían y todo esto, y él llegó y comenzó a hablar de la palabra de Dios. Pero este hombre, hermanos, él mismo hacía lo mismo que el otro hacía. ¿Cómo lo supe? Porque yo en la ciudad de Torrance, hermanos, soy conocido en varios restaurantes. He estado en una, en otra. Nunca me ha gustado permanecer en la iglesia. Yo le pido a Dios que me permita permanecer lo más posible, hermano. Bendito sea Dios. Porque en el restaurante, hermano, yo era conocido cuando me veía y yo me salía de buena manera, hermano. Por eso eres bienvenido, ocupa tu espacio otra vez. Yo salía a la buena, hermano. Yo no soy de esos de estar 5, 6, 7 años en un restaurante, hermano. No sé por qué, hermano, no sé, pero no me canso, sino me llega a aburrir el estar allí. Entonces, bueno,
y concedí con este varón y me dice, oiga, dice, él es un impío, y él me dice, oiga, mire que me estaba visitando este siervo, dice que me venía porque yo y mi pareja estamos a punto de terminar, dice, porque no nos entendemos y esto y el otro, pero de repente dice, un día este hombre llegó corriendo, tocando la puerta, dice, corriendo, acelerado, así, ¿qué le pasa? Y yo, abre la puerta, escóndeme aquí, dice, porque la policía ya llegó en la casa. Y yo le golpeé a la mujer por esto y por el otro, dice, y ahorita la policía ya viene. Y yo le abrí, y yo pensé que era un accidente, decía el hombre. Pero después dice, ya era otra vez, y después le dije a mi esposa, no, dice, así no vamos a salir adelante, dice este hombre, no trae palabra, si está peor que nosotros. Yo, dice, nunca he caído en la cárcel por violencia doméstica, y este hombre, dice, había caído, dice él. Entonces dice, yo no podía entender, dice, cómo es que decía él ser cristiano, pero vivía peor que yo. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que es un cristiano de nombre? Aquel hombre iba y daba la palabra, pero él vivía peor que aquel, hermano. Entonces, el verdadero cristiano, hermano, ustedes, yo, hermano, no debemos de hacer eso, hermano. Tenemos que amarnos con un amor verdadero, hermanos. Que seamos, Pablo dice que seamos irreprensibles. Amén, hermanos. Que verdaderamente que el hermano no esté hablando mal de mí, ni yo mal del hermano. Debemos dar buen ejemplo, hermanos, para con nosotros. Que tenemos un Padre, que es Dios. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Tenemos que dar ejemplos, hermanos. No es que sean como nosotros, sino ejemplos de lo que hablamos, ejemplos de lo que predicamos, de lo que enseñamos, hermanos. Para eso Dios nos ha criado, hermanos. Dios no nos ha criado, hermanos, para andar en los bailes, para andar en los cines, para andar, no sé cuántos les gusta el jaripeo, para andar en las playas. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. ¿Es cierto, hermanos? Y es inconcebible, hermanos, involucrarlo en algo inmoral. Cuando usted anda en la playa, ¿qué anda viendo, hermano? Cuando andamos en la playa, ¿qué andamos viendo? Y llevamos el Espíritu de Dios. Cuando vamos, estamos viendo al fútbol y está el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermano. Sí, hermano, el Espíritu de Dios. Entonces, lo estamos llevando donde no debe de ir, hermano. ¿Quién tiene la culpa? No lo tiene el Espíritu, lo tiene el hombre. Dios lo ha tocado, Dios, hermano, yo me admiro cómo Dios los usa. Pero hay que tener cuidado, hermano, porque el Espíritu de Dios dice que Dios nos anhela celosamente, hermano. Así como nosotros con las mujeres, nuestras mujeres, o más bien las esposas, los esposos, hermanos, nos amamos, nos anhelan celosamente también, hermano. Ese, hermano, no es bueno. Por eso estoy aquí, hermano, porque si la mujer fuera celosa no estuviera aquí, hermano. Nosotros tenemos que mantener una buena relación primeramente con Dios, hermanos, estar en paz con Dios, aun cuando hay dificultades, aun cuando padecemos, porque Pablo dice que es necesario que padezcamos, y no solamente sufrir, sino hasta padecer, morir por causa de la palabra de Dios, hermano. Si no soportamos un problemita aquí, ¿cómo vamos a soportar lo que viene, hermanos? ¿Es cierto, hermanos? Entonces, hermanos, estamos viendo de la vestimenta del discipulado, hermanos, de eso tenemos, de esto quiere Dios sanarnos, del 5 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. De eso quiere Dios sanarnos, hermanos, porque esa es la verdadera enfermedad que existe en este tiempo, hermano. Ese es el virus, hermano, no es el coronavirus, no es el Omicron, no es nada de eso, hermano, sino esta es la verdadera plaga, hermano. Esta es la verdadera plaga que contamina al hombre, hermano. Y esto es lo que nos aleja de la presencia de Dios. Mira, hermano, mientras que los impíos están buscando la vacuna para que este cuerpo, hermano, no muera.
Dios va más allá. Dios quiere la sanidad del alma, hermano. Gloria. Los impíos, hermanos, mire, están buscando la primera, la segunda, así no la van a hallar, hermano, porque la voluntad de Dios es que nos vamos a ir, hermano. Así estemos vacunados, hermano, 5, 10 vacunas. Pero a Dios no le interesa, hermano, porque este cuerpo, hermano, de todas maneras va a terminar en esta tierra. Del polvo fuimos levantados y al polvo volveremos. ¿Es cierto, hermanos? Amén, hermanos. Entonces, hermanos, mientras que el hombre dé palmas a Dios, bendito sea el hombre de Dios. Aleluya. Entonces, mientras que los gobiernos, hermanos, están con esto, no sé si es verídico, es mentira, sea lo que sea, hermanos, pero Dios, hermanos, lo que quiere es que tu alma se salve, hermanos, ¿eh? Porque ellos buscan que este cuerpo, pero ¿para qué queremos vivir? ¿Cuál es la razón? Que nos preguntemos, que le pidamos a Dios. Yo, hermano, no sé si es correcto, pero yo delante de Dios le dije, Señor, si no vivo para servirte, mejor córtame la vida. Hermanos, porque para eso Dios nos hizo. Pero cuando entró la imperfección del enemigo, hermanos, un desorden comenzó en nuestra vida. Yo le dije, en mi oración, hermanos, yo no sé si cómo le ora a Dios, pero a mí, hermano, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y me ha cambiado, hermanos, lo que yo no podía creer, hermano, poder hacer. Pero yo le presenté, le dije, Señor, si me concede la vida, pero es para que un día diga, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Así como dijo al padre del hijo. Amén, hermano. Pero si yo vivo para desagradarte, si yo vivo para hacerte como los hijos cuando hacen enojar a los padres, ¿verdad? Entonces, si yo vivo para eso, mejor, Señor, de todas maneras, ir a descansar. Amén, hermano. Sí, porque literalmente, hermano, si no es para servir a Dios, hermano, ¿para qué queremos vivir, hermano? En los deleites de la tierra, del poseer riqueza, poseer dinero, hermano, no nos garantiza la vida, hermanos. Amén, hermano. Está otro pequeño, esto es un mensaje y testimonio, hermano, para que al rato cuando comiencen yo ya no voy a dar mi testimonio. Amén, hermano. Estábamos en el trabajo, hermanos, y un compañero, vamos a ver, estamos siguiendo sobre esto también, hermano. Un compañero le habló al manejador que no iba a llegar al trabajo porque fue a chequeo y le dieron positivo. Y el manejador le dice, quédate 5 días o 6 días en la casa, no te presentes. Está bien, le dijo. En la mañana del día siguiente ya el manejador le habló y le dice, no, siempre preséntate, le dice, porque te necesitamos. Pero me dieron positivo y él tenía la prueba del coronavirus que le dieron, y ahí estaba él ahí, y en la tarde pues, me decía el otro compañero, si este muchacho viene yo me voy, dice, porque yo tengo mi hija, tengo mi esposa, dice, y no quiero que él me contagie y yo llegando a la casa contagie a mi familia, dice, porque él tenía la prueba en la mano. Cuando él llegó a las 3 de la tarde, no sé, usted me dice qué va a hacer, si se va a quedar o se va a ir. No me voy a quedar. Necesito trabajar y tengo que trabajar, hermano. Estamos confiados en Dios, hermano. Que si Dios lo permite, hermanos, que nos ayude también con la salida, hermano. Que Dios nos permite, hermanos, que también nos ayude. Y si nos lleva como ley, que salgan nuestras almas, hermanos. Eso es lo más importante, hermano. Porque no es el querer estar aquí, no, hermano, sino que sea la voluntad de Dios. Y este hombre llegó a las 3 de la tarde y el otro hizo como tal, había dicho, y se fue, hermano, se fue. Y me quedé, y este muchacho estaba trabajando y mal, y cada rato venía, mira, estoy temblando. Tenía un reloj que no sé ni cómo es el reloj, pero que le daba el pulso, le decía que tanto estaba acelerado, y esto cada rato le sonaba, mire, que... Bueno, así terminó ese viernes en la tarde. El sábado igual estaba 1 hora, trabajó, y al rato vino la mesera, que él está ya sentado fuera temblando, que hay que llamar a la ambulancia. Yo no sé, yo estoy trabajando. Dije, confía en Dios, hombre, no tienes nada, es una gripa normal. Ahorita que pasaron la gripa, una gripa, le digo, no tiene usted nada. No,
no, pero yo estoy temblando, mire, mi reloj tiene un reloj que le detectaba los no sé si lo conoce, pero había descargado, dice una, no sé cómo se llama, yo para esas cosas, hermano, yo ahorita para chequear el tiempo tengo esto, yo mi reloj uso, hermano, entonces yo no sé, y él estaba ahí, le dije, ya quítese el reloj porque eso lo va a volver loco, le dije, no, pero tócame aquí, no, pero no. Bueno, el sábado así pasó el muchacho, pero bendito sea Dios, hermano, a mí ni un poquito, a mí las orejas me tentó esa cosa, hermano, no le digo que, amén, hermano, no le digo que somos santos y esto y el otro, hermano, que no, como le digo, si Dios lo va a permitir, va a pasar, y bendito sea Dios como una bendición, hermano. De aquí salió un hermano que decía, es una bendición. Me llegó la bendición cuando él me llamó, me dice, ¿cuál es la bendición, hermano? No, pues me llegó en la coronita, dice, pero bendito sea Dios, amén, hermano. Este hombre, hermanos, cuando llegó ya, ese sábado estaba muy mal. Yo lo veía, yo no puedo sentir porque él es, pero yo lo veía un poco mal. Y terminó el día domingo, pues ya no se presentó, ya regresó aquel. ¿Y qué pasó? No, pues que aquel muchacho le pasó esto, le pasó lo. No, pues a mí me llamaron, pero estaba en Viper. Mire, el que tenía miedo a ser infectado estaba por allá, hermano. O sea que ahí tenía miedo de infectarse y que se infecte por allá, no tiene miedo. Mire que hay muchos cristianos, ¿saben qué lugar, hermanos, que los cristianos tienen miedo de infectarse? ¿Sabe cuál es? Es el único lugar que los cristianos tienen miedo de infectarse. Porque si usted se da cuenta, andamos ahí en las tiendas, en los que practican fútbol, los que están aquí, y cristianos, hermanos, en la iglesia. Yo no estoy hablando de aquí, sino conozco otras iglesias. Hermanos, por eso me siento bendecido de ser parte de esta iglesia, hermanos, porque aquí la mera verdad, hermanos, se enseña la verdad. Y se hace la invitación, hermanos, de que hay otra iglesia que no les invitan a que se aparte del pecado, se aparte, hermanos. Aquí se nos invita, hermanos. Y es una bendición muy grande, hermanos, de que el siervo de Dios, un ángel de Dios que nos puso, yo me siento bendecido, igual que ustedes, hermanos. Amén, aleluya. Vamos terminando, hermanos, y ese día el muchacho, el domingo ya estuvimos ahí, se fue por 6 días, hasta el jueves regresó y pues me queda viendo, está bien, me dice, pues lo normal, le digo, ¿verdad? Lo normal es, pero usted no siente nada. Como que le digo, pues ahorita yo no siento lo normal, cansancio, hermano, eso ha sido mío. Aleluya. Pero como yo les hablo de la palabra de Dios, el muchacho que yo le hablé de su mamá que estaba enferma, ese muchacho es el que tenía miedo de infectarse. Dice que no, yo cuando llego a mi casa me paro así y a mi esposa sale con la manguera a fumigarme. Sí, uno para fumigarse, como, no sé, como lo que usan para lavar los carros, pero le echó el líquido. Entonces dice, yo me paro así me paro. Don me dicen en el trabajo, hermano. Bendito sea Dios, hermano, que nos reconozca, pero porque hablamos de la palabra. Mira, hermanos, me voy a desviar un poquito más. Antes, hermano, no nos hablaban. Ahora, hermano, preguntan. Es que Dios pone la gracia. Amén, amén. Sí, amén. Estaba yo en el Rodium, no sé cuántos conocen el Rodium de la Redondo Dicha Suave, pues. Estaba yo vendiendo, de repente entré yo de lleno al restaurante, pero ahorita que regresamos allá, hermano, no a vender, sino le llevamos la palabra de Dios. Ahora hablamos, no hay momento, no hay tiempo, hermano, señalado, sino nomás. De repente vamos a ir a buscar, vamos a ir a hablar. Y ahora usted que vende, no, yo no vendo nada, yo ando predicándolo. Ahora ando hablando de Dios. Es que, hermanos, no es hasta que reciba un ministerio, no es hasta que reciba, sino que, hermanos, desde el momento que Dios comienza a obrar en tu vida, hay que hablar, no es porque
mucha gente, hermano, me ha preguntado, incluso de otra iglesia, hermano, pero usted quién le ha puesto, quién le ha... Hermano, es que nadie, Dios, hermanos, es el que nos pone. Y con el amor, con el deseo de ir a hablar, ahora que ya conocemos un poquito, ahora vamos a compartir con la persona. Entonces la gente, hermano, ya pregunta. Entonces yo me di cuenta, el hablar de Dios, comienzan a buscar, comienzan a pedir información. Antes, no, hermano, ¿quién me iba a hablar? ¿Quién me iba a decir? Este muchacho del trabajo ya me dice, todo el mundo dice, ¿sabe usted que nos habla de Dios? Yo lo veo así, esto, el otro. Yo tengo 4 hijas, ¿cuál enfermedad de mis hijas? Le estamos bien. Bendito sea Dios, le dije, estamos bien. Le dije, yo ni miedo, nada tengo de estas cosas. No, yo quisiera ser como usted, pero no, dice, es que si le pasa, luego me voy a quedar con el remordimiento que pude evitar de contagiarme con alguien. Me dice, no, le dije, no, hombre, no te preocupes, no pasa nada. Entonces, hermanos, pregunta, entonces me dice, bueno, usted ore porque mi mamá, así, pastor, le habla al pastor, le dije, así, él dice que yo puedo gastar lo que sea con tal de que mi madre, son los hombres que compran, que piensan que la oración se compra, hermano, como vemos un pasaje en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero yo le dije, no es así, compañero, le dije, la oración no se compra, le digo, tú tienes que tener fe, le dije, tú mismo, y Dios puede obrar. No podemos orar, pero tienes que conocer, aceptarlo y vas a ver lo que Dios puede hacer. No es el dinero, dice, yo he gastado de 5,000 a 10,000 dólares para que mi madre esté. Yo, dice, prefiero quedarme sin dinero, pero con tal de que mi madre esté sana. Dice, este hombre no descansa, hermano. Del año que llevo ahí ha descansado 3 veces nomás. Él no descansa cada semana, cada 2 días. Él afanoso en el trabajo, hermano. Y el hombre agarra dinero, agarra el hombre, pero dice, porque esto es lo que me va a mantener un día. Dice, cuando yo llegue ya tengo dinero, pero sacan a Dios, hermano. Yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, no es correcto lo que tú dices, porque de ahí estás sacando a Dios. ¿Sabes quién te da la vida? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da esa gracia de que puedas desempeñar este trabajo? Dios, que tú estás poniendo tu mirada en el dinero, en eso. Tú te das cuenta, ahorita ni el dinero está pudiendo. Y andaba buscando la oración, hermano, porque ya no podía, ya no sabía, estaba desesperado. Pero, hermanos, gracias a Dios, como le vuelvo a decir, Dios nos ha hecho sentir el deseo de comunicar a otros la palabra de Dios, de dar a conocer la maravilla de Dios, lo que Dios puede hacer. Yo tenía este mensaje, enseñanza, no sé cómo lo tenía más largo, pero cuando llega uno aquí, hermano, no sé si saben, aquí se le olvida uno con tanto que se prepara uno. Bueno, pero lo poquito, hermanos, hay que, hermanos, vestirnos como discípulos. La vestimenta del discipulado o el nuevo hombre de Dios, hermanos. Lo traía, pero tan hermoso, lo había entendido. Dejando aquí, hermano, pero gracias a Dios, hermano, que nos da este privilegio. Y esto mismo, hermano, dar a conocer la palabra de Dios, también pone en nosotros el temor de vivir en ella, hermano. No solamente hablarlo, sino viene un temor. El temor, acuérdense que el temor no es el miedo, hermano. El temor es el respeto, la educación, la reverencia y sobre todo la obediencia a Dios. Sí, amén. También hay un temor de miedo, pero eso es para los impíos. Porque el impío tiene miedo porque sabe que a la condenación eterna. Pero nosotros no tenemos miedo, hermano. Es un temor de que tenemos que guardarnos para Dios, para nuestro Padre, hermano. Que para eso, a mí me toca mucho eso, hermanos, que nosotros para eso fuimos criados, hermanos, para estar en la presencia de Dios, alabar y glorificar su nombre, que nos tiene con vida, hermanos, desde que esta palabra, hermanos, desde que llegamos aquí, hermano, tremendamente, hermano, Dios, como dijo el apóstol Pablo, hermano, yo las cosas materiales, Dios los he visto, hermano, como sin valor, hermano. Yo le digo, hermano, ahorita yo trabajo muy poco y doy gracias a Dios porque no hace falta nada, hermano. No hace falta nada. Y cuando andaba yo afanoso en el trabajo, hermano, todos los días, 14, 15 horas, es cuando yo iba a la iglesia 4 veces por año, hermano, iba a la iglesia. Porque anhelaba el dinero, y el día que descansaba
El lunes me metía yo al Swami a las 5 de la mañana, me metía yo a vender ahí. Y dinero cochino, hermano, que la mera verdad, hermano, que si nosotros caemos, amén, aleluya, bendito sea Dios. Que si Dios permite una enfermedad, nada de ese dinero nos va a ayudar, sino mejor hay que darle. Yo deseo mucho, hermanos, ser más constante aquí, hermanos. No gano mucho, nada, pero Dios me sostiene, mi hermano. Yo le he pedido a Dios, mira, que no nos dé riqueza material, sino que me dé una riqueza espiritual. Que Dios me dé una riqueza que supla mi necesidad. Ya no quiero dinero, ya no quiero nada, que solamente supla mi necesidad, porque es caro vivir en Estados Unidos, hermanos. Pero gracias a Dios que Dios nos mantiene con vida y sobre todo con salud, como fuimos al principio criados, sin enfermedades, hermanos. Pero si estamos en eso, gocémonos, hermanos, porque hay mucha gente que desea estar así, pero por una incapacidad no pueden estar, hermanos. Mucha gente desea estar en la iglesia, hermano, pero por esa razón, o porque el enemigo todavía los tiene ahí cegados, los tiene atados, hermanos. Pero nosotros, hermanos, estamos libres. Tenemos que estar agradecidos con nuestro Dios. Amén, hermanos. Este es el pequeño mensaje, hermanos, que Dios puso en mi vida, en mi corazón, a compartir con ustedes. Espero que ustedes lo hayan disfrutado, hermanos. Espero que ustedes hayan entendido algo de lo que Dios nos ha dado, hermano. Que acuérdense del payaso, hermano, que el payaso se disfraza. El cristiano tiene una vestimenta, no un disfraz, hermano. Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Aquel personaje es para hacer reír a la gente, para hacer... pero nosotros, hermanos, tenemos que caminar con mucha seriedad en el camino que Dios nos ha dado, hermano. Y todas las peticiones, hermano, que usted le pida a Dios creyendo, lo recibirás, hermano. Porque lo doy como testimonio, hermano. Cuando usted pone todas sus cargas, lo que usted desea delante de Dios, Él lo puede hacer. Porque Él es el dueño de todo, hermano. Del oro y de la plata. Pero no es aquel Dios, hermanos, que la gente lo hizo ahí con una estatua de oro, de plata. No, Él no tiene ninguna semejanza con eso, sino que Él es el dueño de esas cosas, hermanos. Así que a ese Dios hay que pedirle, hermanos, que nos dé fuerzas, hermanos, nos dé amén. Y nos capacite para seguir, amén, hermanos. Y les agradezco por el tiempo a la palabra de Dios, hermanos, y gracias a Dios por la oportunidad que nos cede el pastor Mario Iraeta, hermano, por poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Me es una bendición muy grande poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Yo los dejo y así sigue el que le toca, hermanos. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya.